Quería invitar al escenario conmigo al líder de Taste Tech by Sigma, Ernesto, que bueno, primero darte la enhorabuena por el premio a vuestra iniciativa, este premio tan merecido después de 5 años impulsando y apoyando el emprendimiento en este sector, y creo que sois el partner perfecto para inaugurar este track de innovación abierta y corporate venturing. Por favor, micro para Ernesto. Hola. Te lo comparto. ¿Compartido? Bea, muchas gracias. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Estamos de fiesta en Taste Tech by Sigma este año. Cumplimos 5 años apoyando al ecosistema emprendedor. Y bueno, creo que esto no sería posible sin el apoyo de mucha gente que está aquí involucrada, de KM0 que han sido grandes partners. Y pues yo solamente quiero darle la bienvenida a este track. Y vamos a hablar de eso, o sea, de la importancia que tenemos los corporativos y los corporate ventures de apoyar al ecosistema emprendedor. Entonces, pues sin más preámbulos, iniciemos y bienvenidos. Vamos allá. Bueno, invito también al escenario a las personas que van a acompañar a Ernesto en esta mesa para ver cómo pueden estos emprendedores escalar, porque es muy fácil iniciar un negocio, pero muy fácil que muera también. ¿Cómo conseguimos escalar? Invito al escenario a José Roberto Arteaga, que va a tener el honor de moderar esta mesa. Ernesto Aguiar ya nos acompaña. Alejandro Guzmán. Bueno. VP de Estrategia del Grupo Arancia, Gonzalo Soriano, CVC de Arca Continental y Vanessa Bello, Principal en SP Ventures. Muchísimas gracias y que disfrutéis de la mesa. Gracias. Yo quedé acá. Exacto. Sí. Listos. Muy bien. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Roberto Arteaga. Es un placer saludarles. De verdad que estoy muy contento de estar aquí. Es un evento maravilloso donde se dan cita mentes brillantes para hablar acerca de temas muy importantes y precisamente uno de los temas que atañe a la fórmula de negocios y hablando sobre todo de alimentos es el tema de la innovación. Y la innovación va acompañada también de capital, de inversiones. Así que para mí es un placer estar en este panel y me gustaría pues darle la bienvenida a los panelistas, agradecerles esta oportunidad de platicar con ustedes y si me permiten lanzar la primera pregunta, sobre todo en particular esta primera a Alejandro, para hablar un poco acerca de cuál es el diagnóstico y el estatus que tiene precisamente la industria en cuanto a inversión, pero también en cuanto a innovación. Alejandro, bienvenido. Muchas gracias, Roberto, y un saludo a mis colegas del panel. Y buenas tardes a todas y a todos. A ver, yo creo que esta pregunta es importante y quizás para quienes no están tan familiarizados con la parte del corporate venture, valdría la pena primero entender a grandes rasgos qué es. Y es el proceso mediante el cual las empresas corporativas hacen inversiones en empresas, básicamente emprendimientos o startups de diferentes giros. En el caso del Grupo Arancia, estamos mucho más enfocados justamente al ecosistema de Food Tech y es ahí donde hemos hecho más trabajo. Ahora, en cuanto a diagnóstico, la verdad es que de los dos grandes objetivos que desde mi punto de vista existen en el venturing en términos generales, que son cómo logramos canalizar capital a proyectos, a emprendimientos para crecer, porque lo que deja de crecer empieza a morir. Ese es uno de los elementos. Y el otro elemento es cómo logramos generar procesos de innovación mucho más efectivos a través de la innovación abierta. Entonces, si tuviéramos que diagnosticar qué es lo que está sucediendo en el ecosistema, en estos dos elementos, por supuesto que hay experiencias de todo tipo, pero yo diría todavía tenemos muy poca efectividad en el logro de ambos objetivos. Es decir, ni hemos logrado generar los grandes procesos de innovación y tampoco estamos canalizando suficiente capital a los emprendimientos que más sinergia estén generando con los corporativos
o incluso con algunos fondos de inversión. No quiero extenderme más por el momento, ¿no? Muchísimas gracias, Alejandro, y me doy la bienvenida también a Ernesto a este panel preguntándole precisamente su diagnóstico y algo muy importante que mencionaba Alejandro, el tema de llegar precisamente a las empresas como una cuestión vital para que sobrevivan y para que sean fructíferas. Así que bienvenido, por favor. Gracias. Creo que coincido mucho con Alejandro y el diagnóstico que da sobre el estatus del Corporate Venture Capital. De nuestro lado nos gusta también ser muy optimistas porque si bien estamos viviendo un ajuste global en temas de CVC, el ecosistema mexicano en particular, por ejemplo, en América Latina, justo leí esta mañana, pero es considerado uno de los que está en constante crecimiento y que tiene una dinámica cada vez más vibrante. ¿Por qué? Y enlazando un poquito a la parte de vida de las startups, porque cada vez estamos articulando más el ecosistema. Eventos como este ayudan de gran forma a articularnos mejor entre corporativos, entre startups y entre fondos de capital para poder crear sinergias y poder crecer juntos. Yo siempre traigo a la mesa ecosistemas vibrantes como el chileno, el español, donde platicas con una startup y la startup empieza a moverte en su ecosistema y eso solo te habla de una muy buena articulación entre todos los entes. Entonces, yo considero que gran parte de este diagnóstico, en lo que concluye el diagnóstico que hacemos, es en el papel que como corporativos tenemos para impulsar a los innovadores y emprendedores, no solo de América Latina, sino de todo el mundo. Creo que también ahí me quedo para poder seguir platicando con mis compañeros. Muchísimas gracias y bienvenido. Y también es un placer darle la bienvenida a Vanessa. Vanessa, ¿cómo estás? Es un gusto saludarte y además hablando precisamente de este eslabón entre las inversiones corporativas y los fondos de inversión. ¿Qué opinas acerca del papel que están llevando ustedes a cabo como evangelizadores, pero además cuál es la estrategia para precisamente difundir esta cultura que han hablado Alejandro y Gonzalo? Pues muchísimas gracias, José Roberto. Pues ahí quiero darles un poco de contexto. Sin duda alguna, yo gran parte de mi proceso de carrera la desarrollé dentro de un CVC, uno de los más longevos, que es el fondo de Grupo Telefónica. Y les puedo decir que $1 de cada $5 está invertido directamente por un corporativo. Y $2 de cada $5 de los que existe en Venture Capital está invertido de forma indirecta por un corporativo. ¿Qué quiere decir? Que los corporativos a nivel global son los que más mueven la innovación y los que más mueven todo el ecosistema de Venture Capital. Sin duda alguna hay VCs más tradicionales como Sequoia, Andreessen Horowitz, Tiger, que los conocemos de renombre, pero quienes están detrás fondeando y haciendo toda una catalización del capital para que éste pueda crecer a través de mergers, acquisitions, innovación abierta, pues siguen siendo las corporaciones. Para darles también un poco más de contexto, las adquisiciones más grandes que han habido en torno a Venture Capital son aquellas que están enfocadas en temas de biológicos o de agro. Para darles, por ejemplo, uno de los ejemplos más grandes fue el de Monsanto, adquirido por Bayer, que la compra supera por 3 veces lo que adquirió Facebook a Instagram, ¿no? Fueron $64 billones la compra de Monsanto. Entonces, nosotros como fondo de inversión tenemos pues una responsabilidad y es, por un lado, mantener a nuestros LPs, que muchos de ellos son corporativos. En nuestro caso, como SP Ventures, que invertimos en temas de agro, en temas de food tech o seguridad alimentaria, tenemos algunos corporativos como Syngenta, Yara, BASF, Banco de Brasil, que de alguna forma nos ayudan también a entender cómo podemos a nivel compañía o venture capital invertir en innovaciones en etapas tempranas que puedan acelerar su crecimiento dentro de la organización, eventualmente presentándolo con las áreas de innovación. Que claramente ellos son los catalizadores y son los que abren las oportunidades de creación de nuevos negocios y creación de nuevas líneas de revenue para el propio corporativo, ¿no? Syngenta, obviamente, que también fue una adquisición, pues no meramente VC, pero pues fue una gran adquisición por una empresa en China. Lo que está haciendo es ayudarle a muchas startups en México, en Brasil, en el resto de LATAM, a subirse, por ejemplo, a toda su área de operación logística para que puedan distribuir nuevos productos biológicos, nuevos alternativos en fertilizantes. Entonces, de alguna manera, nuestra responsabilidad como VC es apostar en todas estas empresas desde la parte más riesgosa para acompañar a un CVC a que pueda también cumplir con sus estrategias de innovación, de ESG, etcétera.
Qué interesante y qué importante, Vanessa, porque muchas veces en el sector de los alimentos es una cadena muy amplia que no se visualiza en toda su dimensión y siempre escuchamos muchas noticias acerca de las fintech y de tantas industrias, pero creo realmente la más innovadora es sin duda la de los alimentos en toda la cadena. Y alguien que sabe también precisamente de innovación desde las empresas es precisamente Gonzalo, y me da mucho gusto dar la bienvenida para que nos platique también acerca de las características y todo lo que está viviendo en este momento el Venture Corporativo. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Roberto, y un gusto a todos. En Arca Continental somos uno de los embotelladores más grandes del sistema Coca-Cola a nivel global. Tenemos una misión de impulsar nuestro crecimiento rentable y también poder agregarle valor a todos los actores de nuestra cadena de valor. Y eso incluye crear un modelo de negocio sostenible, hacer innovación abierta con todos los actores del ecosistema. Y justamente AC Ventures es el fondo corporativo de la empresa en donde buscamos interactuar con emprendedores, con fondos, con aceleradoras para lograr resolver retos de largo plazo que tiene la organización y al final convertirnos en ese partner para estos emprendedores y poder ayudarles a crear el negocio, a crecerlo, a ser ese brazo que les ayude a hacer esa fuerza comercial. Nosotros, por ejemplo, también colaboramos con fondos de Venture Capital tradicionales como SP Ventures. Un ejemplo concreto es el año pasado invertimos junto con el sistema Coca-Cola, con compañía Coca-Cola y con otros 7 bottlers globales en un fondo de sostenibilidad que lo administra un fondo llamado Greycroft en Estados Unidos. Y este fondo es un fondo de 135 millones, únicamente enfocado en invertir en 3 verticales: eficiencia energética, el uso y el tratamiento del agua y todo lo relacionado a la circularidad de nuestros empaques, principalmente el PET, que es el que más sacamos al mercado. Entonces, este es un ejemplo de cómo el sistema Coca-Cola unificado se alió con un Venture Capital tradicional para poder crear este vehículo de inversión que al final sale y busca innovaciones y nos las presentan. Y nosotros los conectamos con nuestras áreas del negocio, con nuestros líderes funcionales del área de manufactura, cadena de suministro, comercial. Ustedes pueden nombrar la que sea para al final ayudarles a crear hacer este due diligence y este análisis de la inversión y que al final podamos retornar estratégicamente la inversión que estamos haciendo. Los CVCs tenemos 2 tipos de retornos y esto podría ser una plática de 3 horas básicamente, pero podemos tener un mandato financiero o un mandato estratégico. Desde mi perspectiva, todos los CVCs deben generar un valor estratégico para el negocio, es decir, on top de lo que tú generas de retorno financiero al ser un fondo de Venture Capital, ¿qué le estás generando al negocio en volumen, en rentabilidad, reducción de costos, optimizaciones? Y eso al final puede ser incluso mucho más grande que invertir en un unicornio, ¿no? Entonces, básicamente esa es la dinámica de nuestro fondo y cómo interactuamos con el ecosistema. Muchísimas gracias, Gonzalo. Y me permitirías preguntarle a Alejandro, precisamente basado en la experiencia que él tiene, ¿cuáles han sido los casos de éxito que han tenido las empresas? Porque hablamos mucho acerca de lo que sucede con las compañías, pero hay ciertos elementos que tienen las empresas que los hacen exitosos o que los llevan al fracaso. ¿Cuáles son para ti, Alejandro? Bueno, miren, en el grupo Arancia, además de nuestra división industrial, efectivamente tenemos otra división de coinversiones y otra división que le llamamos Arancia Ventures, y es justamente en donde vamos colocando capital o apuestas a diferentes emprendimientos prácticamente en todo el mundo. Nos gusta concentrar los esfuerzos y el financiamiento en hubs mucho más localizados. Tenemos, por ejemplo, bueno, lamentablemente en México no lo tenemos tan fuerte. Esa es una gran desventaja, o diría yo, todavía nos falta mucho en este país. Pero, por ejemplo, en otros países, Estados Unidos, Israel, ahora lo que estamos haciendo con Kilómetro Cero, en España, ahí hemos avanzado mucho. Tenemos, yo diría, bien localizado el tipo de emprendimientos que más nos interesan. Y para contestar tu pregunta, yo te diría, a ver, si lo que buscamos por un lado son incrementar competencias para las empresas del grupo y hacer sinergias. Segundo, poder hacer un networking mucho más amplio para no quedarnos nada más con la visión cortita del día a día.
Y tercero, entender las tendencias a futuro y no solamente en términos de competitividad, sino también en términos de cómo le vamos a dar sostenibilidad al gran reto agroalimentario que tenemos en el mundo. Entonces, por ese lado yo te diría, check, 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 han sido modelos de éxito o han sido elementos a favor. En donde quizás no estamos, la verdad es que satisfechos y todavía necesitamos trabajar más, es en un mundo hipercomunicado como el que tenemos, cada vez que nos metemos a cualquier fondo o a cualquier ecosistema o a cualquier hub, hay una cantidad, centenas o miles de emprendimientos. Evaluarlos se requiere toda una metodología, se requiere mucho tiempo que a veces en los corporativos no tenemos. Y cuando hacemos selección de algunas, es bastante más largo el proceso. Es decir, todavía los emprendimientos no están, evidentemente hay de todo tipo, pero si los quieres tomar muy al inicio, pues le vas a tener que invertir mucho tiempo, esfuerzo, recursos de todo tipo, no nada más económicos. Se requiere personal del corporativo para ayudar a levantar esos emprendimientos. Entonces, eso requiere mucho tiempo. Entonces dices, ¿me equivoqué o no me equivoqué en este emprendimiento ya una vez que inicias? El poder evaluar qué es lo que más te conviene, en dónde haces la mayor sinergia y dónde complementas las mayores capacidades, es quizás el reto más grande y yo diría que todavía falta mucho por resolver. Qué importante, Alejandro, desde la perspectiva, pero también qué alentador es la oportunidad que tendría el país si aprovechara precisamente todos los elementos de conocimiento que se han dado a nivel global. Y también un tema muy importante, hablando de Venture Capital, es cuáles son los modelos que pueden ser más atractivos para los emprendimientos, donde radica gran parte de la importancia de que los emprendimientos precisamente atraigan inversiones. Y en este sentido me gustaría preguntarle precisamente a Ernesto cuáles son los modelos que precisamente podrían ser funcionales desde su perspectiva. Claro. Yo les quiero platicar de un modelo en particular que tenemos y antes de continuar me gustaría conocer muy rápido a la audiencia, si pudieran levantar la mano aquellos que son startups, la mano los corporativos, la mano, bueno, amantes del ecosistema, creo que vamos a considerar allá los otros. Y bueno, les voy a platicar un poquito de estos modelos y también tratar de ejemplificar lo que hemos estado hablando de la visión estratégica y la visión financiera que tomamos los corporativos al evaluar en un startup. El modelo que nosotros tenemos y que es uno de los modelos, bueno, en este caso más longevos de 5 años, es el de Taste Tech by Sigma. En Taste Tech by Sigma lo que hacemos es que abrimos una convocatoria global para conocer emprendedores de todo el mundo en diversas verticales y los invitamos a nuestro programa de aceleración. ¿Cuál es esta aceleración? Para nosotros es una prueba piloto. Una prueba piloto en donde el startup se integra directamente al corporativo, definimos un KPI y al final de ese piloto echamos a andar el modelo número 2, que es la inversión a través de un Corporate Venture Capital que tenemos dentro de Sigma. Ese Corporate Venture Capital sigue 2 objetivos, como mencionaba Gonzalo, y es la misma tesis, un objetivo financiero, pero el más importante, el objetivo estratégico, que podamos crear juntos algo entre el startup y el corporativo. Difícilmente vamos a mantener una colaboración pausada o solo se va a inyectar capital, sino que vamos a ponernos a hacer algo juntos. ¿Y cómo se ve esta colaboración? Les cito un caso de éxito muy rápido. El año pasado hicimos una inversión en una startup llamada Chunk, que tienen un método de procesamiento para poder crear cortes plant-based, pero high-tech, como un steak de excelente calidad, pero completamente plant-based. Entonces, el hacer esto, ¿qué tomó para ambas partes? Tomó para el startup poner su tecnología y a nosotros, a nuestros científicos más destacados, ¿para qué? Para formular algo juntos y ponerlo al mercado. Entonces, si ustedes van en este momento a una de nuestras tiendas, Grillhouse u otro de nuestros partners de venta, podrán encontrar ya el primer filete premium creado a través de nuestra marca Better Balance, que es nuestra marca plant-based, y al mismo tiempo y brandeados dentro del empaque la startup. Entonces ahí podemos ver un modelo en el que ambas partes pusieron algo en la mesa, co-creamos algo juntos y salimos a romperla en el mercado. Entonces creo que ahí está un gran ejemplo de cómo un modelo exitoso puede transformar al ecosistema emprendedor.
Maravilloso, muchísimas gracias. Y me gustaría preguntarle a Vanessa, que está aquí, además ahorita haciendo este ejercicio que recuperaba precisamente Ernesto, hablar de que estamos entre varias empresas que están buscando inversión. Me gustaría preguntarle a Vanessa, ¿cuáles son los elementos que el día de hoy están tomando en cuenta con las compañías para poder darle inversión? Que es un momento, imagino, crucial para ustedes. Total. En el caso de SP Ventures, somos un fondo que es completamente especialista. Entonces, nuestra tesis va completamente dirigida a temas de seguridad alimentaria, lo cual puede cubrir desde cadenas de logística, movilidad, obviamente el tema de tecnología aplicada al campo o agricultura regenerativa, biológicos y toda la parte de medio ambiente y captación de CO2. Aunque parece ser un poco amplia, la realidad es que en el día a día me sigo enfrentando con empresas que llegan y me pichean sobre un CRM para salones de belleza. Entonces es trivial porque a veces parece que muchos fundadores no suelen estudiar la tesis que tienen los fondos de inversión, lo cual es súper importante si es que también quieres mantener una buena reputación tú como emprendedor. En nuestro caso, como SP Ventures, nuestra tesis es algo amplia. Invertimos entre 1 y 5 millones de dólares, que para nosotros viene siendo serie de semilla, serie A. El nivel de facturación, más o menos, que a veces esperamos, va entre los $250,000 anuales hasta $1 millón. Esto es lo que obviamente nos da como entendimiento de existe un mercado, hay forma y hay potencial para presentarte con nuestros corporativos y aliados estratégicos. Algo que es muy importante es que nuestra visión es también regional. Entonces tenemos, por ejemplo, muchas compañías que de alguna forma quieren ir a atacar el campo, por ejemplo, en Brasil. Cuando eso sucede, la verdad es que somos un aliado estratégico porque Brasil es obviamente un mercado muy competitivo, pero también es muy cerrado. Entonces, tener la ventaja competitiva de poder hacer soft landing para compañías entre México, Brasil, Argentina, Colombia, Perú, desde una visión regional también abona mucho a nuestras estrategias como fondo. Y de ahí creo que lo más importante que analizamos es la capacidad, la resiliencia que tienen los equipos fundadores, ¿no? Obviamente, si tu background, si todo tu historial de expertise ha venido de estar en una industria en específico y quieres emprender en ese segmento, pues vas creando un poco las credenciales que se requieren para tener un entendimiento claro de qué tan grande es el mercado, cuál es el potencial, hacia dónde puede ir la compañía. Y eso es lo que más analizamos como al momento de entrar, sobre todo en una etapa tan temprana como la etapa pre-semilla, ¿no? En México empezamos ya a hacer nuestras primeras inversiones. Vercor es uno de nuestros casos de éxito. Ellos están hoy día dando financiamiento al agricultor tradicional, se conecta con diferentes corporativos para poder darle acceso a crédito a toda su cadena de suministro de los productores, cebada, trigo, soya. Entonces, de alguna manera, nuestro compromiso sigue siendo en invertir en estas verticales, acceso a financiamiento que en México se necesita y es imprescindible, ¿no? Porque el agricultor mexicano difícilmente tiene colaterales para poder seguir apalancando el crecimiento que tiene en el campo. Y de ahí, pues, muchas otras verticales que queremos acompañar con otros fondos, tal vez más agnósticos, pero pues vienen en su momento más adelante en la serie de levantamiento. Muchísimas gracias, Vanessa. Y siempre un elemento también muy importante al hablar de inversiones corporativas es la innovación y las colaboraciones abiertas. Y me gustaría preguntarle a Gonzalo cómo son los mecanismos de colaboración abierta que tienen con las compañías cuando se establece una inversión corporativa. Sí, voy a empezar desde el inicio de cómo construimos nuestra tesis de inversión porque es importante para contestar esta pregunta. Nosotros fuimos con 20, 25 personas de la empresa, líderes de la organización, directores, gerentes, mapeamos riesgos, oportunidades y necesidades a largo plazo, más de 5 años, y todo eso lo tradujimos en retos de negocio. Y estos retos de negocio, tenemos 14, es básicamente el corazón de lo que nosotros hacemos día con día. Es lo que buscamos, es lo que analizamos, es lo que buscamos, empresas en las que buscamos crear estas colaboraciones. Tenemos una estructura donde tenemos 2 líderes, y uno de ellos soy yo, que somos un espejo. Entonces, mientras uno se enfoca en crear este relacionamiento con el ecosistema emprendedor, en conocer las tecnologías más disruptivas, en entender cómo está el ambiente del levantamiento, quiénes son los actores más relevantes y generar deal flow al final del día para el fondo, tenemos una contraparte que hace lo mismo pero hacia adentro, vive en el corporativo, su trabajo es
estar siempre conectado con todos los líderes funcionales, estar escuchando sus dolores, estar entendiendo dónde están parados, qué han probado, qué les ha funcionado y qué no les ha funcionado. Y la magia viene cuando juntamos estas dos funciones y logramos conectar los emprendedores que traen una tecnología que se puede integrar al negocio, que ya entendemos el potencial y entendemos las dinámicas además de hacerlo, tenemos el buy-in interno, tenemos estos champions que nos están apoyando para poder ejecutar estos pilotos, POCs, acuerdos comerciales, y al mismo tiempo pues está levantando la startup, ¿no? Entonces al final del día se crea esta sinergia muy bonita en donde a través de un ticket de inversión podemos incentivar esa colaboración y ser más que un cliente para la startup, ¿no? Entonces, un ticket de inversión puede incentivar la creación de un nuevo modelo de negocio para la empresa, la apertura de nuevas operaciones para la startup. Se puede ver de distintas formas, pero ahí es donde el fondo se vuelve muy estratégico hacia ambos lados y le generamos valor a nuestros dos clientes, que son las startups y el corporativo. Muchísimas gracias, Gonzalo. Y hablaba Alejandro en su participación acerca del tiempo de las empresas. Hemos llegado ahora sí que al tiempo dentro de este panel para cerrarlo, pero me gustaría que no nos perdiéramos la oportunidad de escucharlos por última vez en una ronda dando conclusiones. Sobre todo habíamos abordado previo a este panel hablar acerca de cuáles son los retos, las oportunidades y también lo que se debe cambiar en el ecosistema. Así que me gustaría iniciar precisamente esta última ronda con Alejandro, por favor. Gracias. Miren, pues hay muchos retos, pero déjenme enfocarme bien rápido. Hacia los emprendimientos, creo que el emprendedor necesita entender mejor las dificultades o los retos que tenemos en el mercado los corporate partners si es que buscan el recurso o la unión con alguna empresa en alguna categoría. Y para ello, y eso es un tema muy común, la verdad es que falta mucho trabajo en definir muy bien la oferta de valor, que existe una verdadera diferenciación con el resto de los competidores o con lo que están ofreciendo otras startups. Si logran encontrar esa gran diferenciación y expresar una oferta de valor potente, encaminada o muy enlazada con las necesidades del mercado y de las empresas que pueden apoyar, creo que estaríamos resolviendo un gran problema de entrada. Muchísimas gracias, Alejandro. Ernesto, por favor, estos tips de emprendedores. Estudien al corporativo. Yo nunca me cansaré de decirles, estudien al corporativo. Nosotros cada año recibimos aproximadamente 400, 500 startups que aplican a Taste Tech, y aquellas que destacan son aquellas que desde su primera llamada de vinculación es obvio que se metieron a la página de Sigma, que tenemos información pública, que bajaron la información que es disponible para todo el público sobre dónde está la empresa, cuál es nuestro portafolio de negocios, en qué países estamos. Mucha gente no ubica Sigma y no conoce que es el grupo detrás de productos tan populares y que estoy seguro que están en su refri como Food, como San Rafael, como La Villita. Y que estamos también en 17 países, incluidos España, a través de una marca que es Campofrío, o en Estados Unidos con Barres. Entonces, los emprendedores que tienen ese estudio y que conocen de qué manera pueden proponer un gran impacto para la compañía, de verdad toman una buena delantera. Tengan buenas relaciones, si abran con un corporativo, dejen una buena relación y dejen la puerta abierta, porque tal como decía Alejandro, no conocen muy bien nuestros desafíos y muchas veces el desafío tiene mucho que ver con tiempos internos o la estrategia que nosotros estemos siguiendo al interior del corporativo. Y esa estrategia puede cambiar. Entonces, la activación de una colaboración entre un corporativo y una startup puede encenderse en cualquier momento, pero solo si hay una buena relación. Muchísimas gracias, Ernesto. Vanessa, por favor, tu mensaje para el público para cerrar este panel. Pues de mi lado creo que el entendimiento también del sector en el que están, el tipo de la estadía en la que se encuentran, en qué momento es el oportuno también para hacer el acercamiento a un venture capital, entender bastante bien. Normalmente un venture capital tradicional como SSP Ventures suele poner un term sheet, o sea, suele ser líder inversionista. Normalmente un corporativo es más follower por el tipo de estrategia, por el tipo de tesis de inversión que ellos han creado, ¿no? Entonces,
tienen que ir un poco hilando también la estrategia que tienen de fundraising, en qué momento es el oportuno para contactar a cualquier otro corporativo, porque cuando son demasiado pequeños y no tienen la capacidad operativa de acercarse a un corporativo, pueden tener el riesgo de quedarse cortos en flujo de caja o simplemente no poder atender las necesidades del proyecto que un corporativo requiere. Entonces, para que eso suceda o para que lleguen a esa estadía, pues deben de también buscar el acompañamiento de aceleradoras, fondos de inversión de etapa temprana, fondos especialistas, de forma que ustedes puedan cubrirse a esas necesidades o ante esos posibles riesgos que vienen en la operación. Muchísimas gracias, Vanessa. Y para cerrar con broche de oro, Gonzalo, por favor, tu mensaje. La verdad es que Ernesto me robó las palabras. Ni modo. Pero por dos, lo que dijo Ernesto, bueno, por 1000, eso es totalmente correcto. Yo les diría, entiendan con quién están hablando cuando están interactuando con alguien de un corporativo. Los corporativos son enormes a veces y muchas funciones pues tienen como este overlap en donde todos estamos viendo transformación, todos estamos viendo digitalización, a veces incluso las áreas operativas ya tienen incentivos y objetivos por innovar, entonces no es el mismo mi objetivo que alguien que está operando en planta, ¿no? Entonces entiendan cuál es el objetivo de esa persona, cuál es su rol, cuál es su función y de acuerdo a eso vayan interactuando e intenten moverse dentro del corporativo con la persona que más va a ayudarles a lograr su objetivo. Entonces yo creo que es lo que diría. Y muy importante, lo voy a repetir, nunca cerrar las puertas porque la mayoría de las veces lo que ha sucedido internamente y lo que hemos logrado hacer es de emprendedores que es la segunda, tercera vez que revisitamos la oportunidad y ya es el momento y ya sean las condiciones para trabajar con ellos, ¿no? Entonces, con los corporates y también con los VCs tradicionales, pues siempre es bueno dejar la puerta abierta. Muchísimas gracias, Gonzalo, Vanessa, Alejandro, Ernesto. Les quiero agradecer mucho el favor de haber estado el día de hoy para conversar de temas muy interesantes y a ustedes agradecerles el favor de su atención y recordarles que tenemos una cita en este mismo escenario para el siguiente panel. No se lo pierdan. Les agradecemos nuevamente y nos vemos la próxima.